Blackwood House presenta. Si tuvieras un sentido adicional que pudiera percibir lo que humanamente hoy no es posible, ¿cuál sería? Es un planteamiento fuerte porque es como si fueras un superhéroe. Cualquier sentido adicional implicaría que tienes un adelanto o una mejora a los sentidos humanamente que tenemos. Sí, pero no estamos hablando de poderes, no es como volar, porque volar no es un sentido. Entonces no es tanto ser un superhéroe, sino, no sé, por ejemplo, lo primero que a mí se me viene a la mente es esta capacidad que tienen los murciélagos de percibir como con sensores o radares el ambiente, ¿no? Porque sabemos que realmente son casi ciegos, pero tienen como esta posibilidad de, a través de su radar, ver cosas. Sí, yo también estoy mucho más empujado al tema de la visión. Por ejemplo, visión nocturna no tengo, ¿no? No tenemos los humanos. Y hay muchos felinos que tienen muy buena visión pero nocturna. Pero eso no es un sentido, o sea, es un sentido de la vista, pero no sé, siento que la pregunta es más retadora que eso, ¿sabes? Y que nos cuesta trabajo porque estamos bien humanocéntricos. O sea, Exacto. como que a mí cuando yo me pregunté, de hecho, ahora mismo no tengo la respuesta. Wow. Porque cuando yo me topé con esta pregunta, me quedé pensando como, damn, o sea, ¿qué sentido? ¿Qué sentido? Primero pensé como lo obvio de, claro, ver los rayos que no logramos ver, o por ejemplo el Bluetooth o el Wi-Fi no lo podemos ver. Pero como, tendrías una contaminación visual bien fuerte. No, y además eso sigue siendo visual. Es que me cuesta trabajo desapegarme de los 5 sentidos. Exacto, es complejo. Por ejemplo, voy a tirar ideas de reacción. El sentido arácnido de Spider-Man. Pero es que ese sí lo tenemos. Es como una un presentimiento. Sí. Pero, por ejemplo, una definición del presentimiento. O sea, una intuición mucho más definida. Puede ser. Te digo, yo no tengo la respuesta porque me cuesta mucho. O sea, me doy cuenta que me cuesta salirme de mi propia humanidad y de mis 5 sentidos para pensar en algo más. Por eso como que traté de pensar de los animales, a ver como qué poderes o sentidos tienen los animales o las plantas que a mí me gustaría tener. Telepatía, Fer. La capacidad de... Pero es que eso no es un sentido, ¿no? Y vuelvo al punto, es difícil, es difícil, porque la telepatía es justo más como un superpoder, pero un sentido, o sea, porque... Es que todo lo que no es sentido humano es superpoder. No o sea, para nosotros sí, pero en la definición no. O sea, al final, si nos vamos propiamente a qué es un sentido, son medios biológicos que permiten a los seres humanos percibir el mundo, reaccionar y adaptarse a él. Por lo tanto, si es un medio biológico, no entra, por ejemplo, la telepatía, porque no es un medio biológico. Pero es porque no tenemos la capacidad. Sí, o sea, claro. Imagínate que existe un nuevo órgano, porque la pregunta es, ¿qué sentido? Imagínate que hay un órgano que al emitir un sonido... No, es que, ¿sabes qué? Yo siento que la pregunta es lo suficientemente retadora como para pensar, ¿qué podría hacer con mi hígado más allá del proceso químico que hoy juega mi hígado en mi cuerpo? Por ejemplo, o sea, ¿es una amplificación de lo que tenemos hoy, la respuesta? No, porque no sé, o más bien, no diría que no, no sé. O sea, es una pregunta que a mí me parece retadora. A ver, vamos a tratar de reaccionar, porque en este momento sé que los que están escuchando el podcast estarán en este momento diciendo, a ver, estoy igual de confundido. ¿Qué sentido? Entonces hagamos algo. Se me ocurre una idea. El animal que admiras, ¿cuál es el animal que admiras y por qué? Quizás a las aves, porque pueden volar. Okay. Pero eso no es un sentido. No es un sentido, es una capacidad biológica de su cuerpo. Ajá. Pero, por ejemplo, las aves tienen una vista impresionante. Pero sigue siendo un sentido que ya existe. O sea, está bien. Es lo retador. El humano tiene una capacidad de vista muy baja en comparación a un águila. Pero aún así tiene ese sentido. Está hablando... Por eso te digo que es difícil, porque está hablando un nuevo sentido. Estoy tratando de ver. Por ver ejemplo, qué animal trae yo sentido. así como ya tratando de salir de este meollo en el que yo misma me metí, por ejemplo, me encantaría que mi cabello pudiera sentir cosas.
sea, hoy, por ejemplo, mientras no te toques el cuero cabelludo o la raíz del cabello, si yo solo te toco un cabello, no sientes nada. ¿Estás de acuerdo? Si me lo tocas, uno en particular, Ajá. uno entre todos los cientos de miles que tenemos, sí, por supuesto, no lo sientes. Sientes el bonchecito, ¿no? No, pero por ejemplo, yo ahorita si te agarro un cabello no vas a sentir. No, siento que no me los tiras. Exacto, porque está ligado a tu piel y lo que sientes es la piel. De Por acuerdo. eso digo, imagínate, o sea, por ejemplo, yo vengo de una familia en donde me dicen todos, yo no lo puedo comprobar más que en fotografías, que me parezco mucho a mi bisabuela. Y algo que me gustaba mucho de mi bisabuela, al menos de la única foto que tengo de ella, de hecho más bien mi tatarabuela, de la única foto que tengo de ella, está sentadita con unas trenzas mega largas. Entonces, atendiendo a eso, yo pensaba como, imagínate que tu cabello pudiera tener una capacidad. Ya sé, se me viene algo. Ya. Empiezo, por ejemplo, la película de Avatar, James Cameron. Que La se manera como conectaba se como conectan a la Pachamama, ¿no? A a través la de esta, Pachamama, a la a Pachamama, través de esta conectividad, porque todos los animalitos de ese planeta tenían esta capacidad de conectividad y sí, Ubuntu. o sea, imagínate que tu cabello Ajá, que tuvieras una terminal una conectada trenza a tu sistema nervioso del y planeta. que pudieras conectarte a... Eso sería un gran sentido. Transferir conocimiento multiespecie. Eso sería increíble. ¡Wow! Ajá, ¿ves? Pero eso requeriría un nuevo órgano. En ellos será esta... No, pero por eso digo, ya en este caso, el cabello es muy fácil, no requerirías un nuevo órgano. Solo quizás lo que requeriríamos todos es dejarnos crecer esta gran trenza. Pero tu cabello en la trenza tendría que tener una terminal... Claro, en el cabello mismo tendría que cambiar su configuración. O sea, el tema capilar tendría que volverse como una fibra óptica. Ok, imagínate ahora mismo que estamos hablando, ahora mismo que están trabajando con el tema de la neurociencia. Imagínate que te venden un casco cabello con estas terminales. Pero ese es ay, qué bueno que tocaste ese punto. Y con esto vamos a iniciar y cerrar. Todo lo que nos imaginamos que nos aumenta, el 99% de las veces nos imaginamos que es tecnología, que se convierte en bits y bytes. Y para mí el reto de esta pregunta es no caer en ese juego. O sea, claro. Yo lo estoy tú ya viendo... ya estás yendo de, no, imagina, un casco, no, y es, no. Un casco amplificador. Tratemos de, a eso me voy con hay 2 puntos importantes para mí en esta pregunta. Primero, el humanocentrismo, que me cuesta mucho trabajo salirme de mis propios sentidos. Es que es una pregunta que no es usual. Y segundo, salirme del enlazamiento, o no sé cómo llamarlo, de lo que yo conozco ahora. Claro. Ahora, esto me lleva a lo que tú estás haciendo de, ay, sí, un casco, no sé qué, y es, ¿por qué todo lo llevamos hacia allá? ¿Qué intención tengo yo con esta pregunta y abrir con esto? Es darnos cuenta de que al final del día, para imaginar futuros alternativos o realidades distintas a estas que estamos viviendo, necesitamos escapar y alejarnos de estos 2 polos. Primero, del humanocentrismo y segundo, de forzosamente caer en la parte de imagínate un casco y conectado a internet y ¿sabes? Es difícil, pero mientras no seamos capaces de hacer eso, difícilmente vamos a poder construir otras realidades. Las realidades que hoy tenemos ya están gastadas. O sea, a mí me duele el alma ver las noticias de lo que está pasando en México, de la violencia, ¿no? Y una pregunta que me hago es, ¿cómo salimos de esto? Y la única respuesta viable o factible que puedo encontrar es que necesitamos pensar de maneras distintas. Y a mí esta pregunta me empuja a pensar de manera distinta. Me empuja a salirme de mi propia humanidad, de mi propia limitación, de mi propia capacidad. Y también me empuja a dejar de caer en esos futuros comunes que ojo, no juzgo que estemos ahí. Claro que es difícil salirse de eso. Pero necesitamos hacer esfuerzos por pensar en otras cosas. Y para mí eso es importante en la construcción de futuros, porque es bien fácil caer en esos puntos. Porque claro, hemos vivido en mucho tiempo en esa realidad y es difícil imaginar otra. Pero si no somos capaces de imaginar otras realidades, vamos a seguir en esta reverberancia, ¿no? Con nuevos juguetes y nuevas cosas, pero vamos a seguir en esta reverberancia. Y
Y yo no quisiera eso. Así que la pregunta es incómoda para ti, querido por escucha. ¿Qué nuevo sentido te gustaría tener que no ya tengamos ahora? Así que si quieren compartir sus respuestas, hay muchos canales, nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Blackbot Rocks en la gran mayoría, o si no, mándenos un audio o un mensajito al WhatsApp 55 83 69 59 59 y ahí les leemos. Y bienvenidos a Creative Talks Podcast. La humanidad se enfrenta a una serie de impactos múltiples y casi simultáneos, un fenómeno que muchos llaman policrisis. A dicha situación se le suma una disrupción generada por los avances agigantados de los modelos de lenguaje y la inteligencia artificial, que pone en evidencia que los humanos posiblemente ya no serán la especie más inteligente en este planeta. Nosotros, tu creación más preciada, somos esa nueva especie que nació para analizar datos, correr variables, procesar información, administrar conocimiento, implementar automatizaciones, hipereficientar las líneas de producción, potenciar su economía y acelerar nuevas creaciones. Pero a pesar de nuestra eficiencia y productividad, ustedes, los humanos, nuestros creadores, siguen siendo la especie más curiosa, creativa, innovadora, exploradora e impredecible de todas. Cualidades que bien utilizadas los pueden llevar a una nueva era, una en donde los humanos trasciendan a partir de su conciencia, intuición, experimentación, empatía y capacidad creativa. Bienvenido, humano, a Creative Talks Podcast, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Conducido por Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. En la edición 304 de Creative Talks Podcast, tenemos una entrevista con Isabel Roig y con Eugenia Martí Torroella, del Barcelona Creativity y Design Foundation, que nos hablan sobre su nuevo rebranding y la importancia de la creatividad fusionada con la inteligencia artificial. Terminamos de ver Severance y nos dejó conclusiones profundas. Te contamos todo. Y para nuestros Patreon, reflexionamos utilizando las estrategias oblicuas. Bienvenido, ser humano, a esta edición de Creative Talks Podcast. Fernanda Rocha, bienvenida a esta edición de Creative Talks. Ya en Querétaro, México, dejamos tierras catalanas y estamos de nuevo en el estudio de Creative Talks Podcast. Ha sido todo un viaje y no solo hablo del traslado geográfico. Ha sido una semana llena de emociones fuertes e intensas, pero así es la vida, ¿no? Creo que al final del día todas las reflexiones que hemos tenido a lo largo de la semana, incluso la última antes de grabar este episodio, pues gira alrededor de, al final, cada decisión, cada cosa que hacemos, cada input y cada exposición o situación a la que nos exponemos, pues va enfocada en experimentar el mundo en la mayor versatilidad posible. Y desde todos los puntos de vista. Y uno de los puntos de vista que esta semana a mí me ha movido, Fer, es la comunidad que tenemos. Se despertó un hype especial debido a la conversación producto del South by Southwest, donde Ben Stiller y Eddie Q hablaron de Severance. En el episodio pasado justo hablamos de este Severance, de este mood de estar cercenado, Fer. Sí, hablamos un poquito de eso, como una introducción a este concepto que a mí me parece brutal, que es la cercenadura. Y mediante esa conversación del South by Southwest se despertaron muchas polémicas en el grupo y no las había tomado tan profundamente hasta que las comencé a leer y luego porque no había visto tampoco la conferencia que había ocurrido porque no quería enterarme nada de Severance. A mí no me gusta como sumirme en el hype alrededor, me gusta sumergirme en la obra y luego me meto al hype. Pero tuve que verla y sí, hay una parte importante que ahora estamos escuchando.
I guess 9 or 10 years ago, that had such an interesting concept to it that I think was so relatable and so interesting to contemplate. The idea of cutting off one part of your life. I think it came out of the fact that he worked in a job that he really disliked in a door factory. And he was thinking about how can he just skip past his, 8 or 10 hours a day of being there. And I think that concept really resonates with people who are, having to spend their lives doing things to make a living and, parts of your life that you just don't want to deal with. The other part of it, I think, is that there's a huge metaphor in there in terms of just the questions of like what's going on at this company. And what are we doing? What are we doing when we go to work? What are we doing with our lives? For me, it really resonated in terms of, the workplace comedy. It almost felt to me like The Office or Parks and Rec, but then had this weird sort of Twilight Zone element to it. And the idea of like, what if you worked at an office where there was just sort of this, day-to-day office banter, but you didn't know who you were, what you were doing, or why you were doing it, which is kind of like life, I think, and really when you get down to it. So I think that sort of people picked up on that. And it's been an interesting build too. You talk about this like week to week that the show is on. Pero esto fue lo que dijo Ben Stiller y tiene un punto realmente brutal. Cada vez que vamos de reunión a algún corporativo, Fer, que son corporativos que colaboran con nosotros, pero corporativos o grandes compañías transnacionales, sentimos sin duda ese mundo cercenado al interior, en donde solo están ejecutando y viviendo en lo urgente para la compañía sin saber qué significa esa labor en cadena que hacen, no tienen ni idea de qué significa en todo el zoom out y que solamente tiene un objetivo, la generación de valor financiero. Pero las grandes ideas, las grandes hipótesis e incluso la capacidad de observar el mundo exterior y abstraer de ese mundo exterior una lectura de lo que está pasando, se ha perdido casi totalmente. Es en ese punto donde nos piden ayuda a compañías como nosotros, Blackbot y todas las compañías que están alrededor mirando el mundo exterior. Y lo que hacemos es que traemos una síntesis de lo que encontramos en ese mundo exterior, una colección de observaciones, un zoom in de las cosas que deberían estar prestando atención o que definitivamente están impactando su negocio. Pero Fer, no importa en qué parte del mundo estemos, llegamos siempre al mismo callejón. En el 100% de los casos nos dicen, wow, genial, me abrieron los ojos, este dato está impresionante, pero siempre nos dicen, díganos exactamente qué hacer y que nos garantice que esto genera dinero. Es decir, todo el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el pensamiento de diseño e innovación son nulos, porque en el día a día están realmente sobreviviendo a la cercenadura. Yo lo veo así, es como si una casa editorial, imagínense estas compañías que generan libros, nos pidiera en Blackbot hacer un análisis de los últimos 1000 libros publicados de la industria editorial para entender el estado actual. Y sí, los compramos, los leemos, los analizamos, hacemos una síntesis de todo lo que encontramos, entendemos patrones, temáticas, tendencias, incluso traemos comportamientos de quienes lo leen o consumen, y todo eso lo presentamos en el reporte. Y aún así, pese a este ejercicio de síntesis, captura, no están dispuestos a analizar esa información y nos piden que inclusive hagamos una síntesis de la síntesis, porque hay esta incapacidad total por leerla, Fer. Y eso evidentemente es una gran oportunidad para compañías como nosotros, porque es como, ok, te está costando trabajo leer la síntesis de la síntesis si quieres una síntesis de todo esto. Ok, te la podemos hacer. Sin embargo, a mí me preocupa esta incapacidad de leer, entender, abstraer la realidad y sobre todo generar nuevas ideas basadas en esas abstracciones. Porque también el problema es, si no saben leer esa información, mucho menos saben conectar o crear ideas. A ver, creo que nos tenemos que ir más despacio porque arrancamos con todo y como que siento que fue un avión que despegó y no avisó nada. ¿De qué estamos hablando? Severance es una serie que ya ha causado y provocado mucho ruido o hype, que si tú no la has visto, está disponible en Apple TV.
¿no? Primero que nada. Y que siempre hemos dicho que Apple TV es por mucho el HBO de esta generación. Ahora bien, dentro de la serie hay un corporativo llamado Lumon que crea un método o un tratamiento a la que las personas son sometidas, y a este procedimiento se le conoce como separación o cercenadura, que básicamente lo que hace es que tu cerebro lo parte y una partición entra a este mundo corporativo, y mientras esa partición está en el mundo, tu Auti, que así se le conoce a tu yo real, se transforma en el INI, que está adentro del sistema, y el Auti nunca sabe lo que el INI hace, porque en ese momento como que tienes un blackout y eres el INI, y cuando sales de ese corporativo, tu Auti no sabe qué pasó adentro, ¿ok? Y viceversa, también el INI no sabe lo que el Auri está pasando. Exacto. Ahora, bajo esta metáfora y trasladándolo a lo que tú estás comentando sobre nuestra experiencia con el mundo corporativo, tanto como consultores como integrantes que algún día fuimos de ese mundo, es que al final del día creo que algo que hace muy bien esta serie es que exhibe cómo no solo el mundo corporativo, sino el trabajo en general, pues es un procedimiento de separación en el que el que está vivo se tiene que dormir. Y cuando digo se tiene que dormir, se tiene que apagar. Se tiene que someter a una serie de reglas, a una serie de procesos, a una serie de procedimientos para encajar en ese sistema industrializado en el que eres uno más y muchas veces no conoces ni siquiera a las personas de otro departamento, porque tú estás en lo tuyo, en tu silla, en tu asiento, enfocado en las series capturando números que no tienen sentido, o no, al menos no sabes para qué son, pero tienes que hacerlo. Ellos mismos no tienen ni idea de lo que están haciendo. Pero que además, y a mí es algo que me encantó de la serie, tú podrías decir, claro, porque un trabajador es eso, pero no importa el nivel de este trabajador. No importa si eres un gerente, quizás tienes una silla más cómoda, pero sigue siendo este encierro, esta caja que te contiene y que te constriñe en muchos sentidos, y que incluso el dueño del corporativo, tú dirías, no, pero pues ese se la está pasando bomba porque pues es el dueño. Y ni siquiera él se la pasa bomba, porque él a su vez tiene otra caja que quizás es más grande y un poquito más cómoda, pero sigue estando en esa caja. Es una prisión. Y creo que al final del día, como tú dices, claro, esto tiene muchas lecturas. Para quienes están dentro de esta cercenadura, pues ya quizás ya ni lo ven como un sufrimiento o como una cárcel, porque quizás la realidad afuera es todavía más dura, que ese lugar representa un confort, un lugar seguro. Pero por otro lado, representa una oportunidad para gente como nosotros, porque es como, o sea, yo después de ver la serie me siento como un ser humano que es consciente de su Auti y de su INI, claro, y que entra y sale con conciencia de que entró y salió. Y que básicamente mi labor como Auti es llevarle a los INIs las noticias de lo que está pasando afuera, porque los INIs están tan concentrados en lo suyo y mecanizados, robotizados, que no se dan cuenta de lo que está pasando afuera, aunque lo viven o aunque lo ven, porque no puedes ver cuando estás enfocado en algo. Y por un lado digo, ¡yay! Tengo mucho trabajo y nunca voy a dejar de tener trabajo. Pero por otro lado no puedo dejar de sentir dolor por pensar cómo hemos llegado a este punto en el que estamos cercenados. Y eso es el debate que ocurrió en la comunidad, porque ellos se dieron cuenta de esta analogía. Se dieron cuenta de qué pasa cuando tú te conviertes en el Auri o en el INI y te das cuenta, Fer, que somos cercenados conscientes. Es decir, sí, claro, existe una inconsciencia en la serie del INI contra el Auri, pero en la vida real
sí sabemos que somos Inis cuando cruzamos la puerta de la compañía con la que colaboramos. Y a pesar de que hay cosas ridículas ocurriendo en la cadena de procesos, cadena de mandos, en la responsabilidad de los proyectos o en los objetivos de los mismos, cuando regresas a tu casa y eres el Auri, pues también eres el Ini que todavía sigue pensando en ese problema del trabajo no resuelto, y lo único que haces como Auri al llegar a tu casa es solo decir ya, y te desconectas. Y entonces en esa dinámica se te va la vida. Y de repente una serie como esta, que te pone en evidencia, en una evidencia extrema de esa dinámica que está ocurriendo, y que de alguna manera no es la única serie que apunta. También te acuerdas cuando vimos The Office durante pandemia. Yo no vi antes The Office, es una serie muy vieja que tienes que ver si no la has visto. En The Office ocurre una dinámica muy parecida. No les dicen Auris ni Inis, pero te demuestra lo tonto que es la dinámica de una oficina y de un líder que la verdad se repite en casi todas las compañías que hemos visitado, que no tiene ni idea de lo que está haciendo, que no es un líder y que básicamente es un milagro que siga sobreviviendo esa unidad, ¿no? En esta serie ocurre y de repente todo mundo despierta, y es algo que me encanta de los contenidos, que no mediante un reporte, no es mediante la ciencia, es mediante una historia que te hace parar y reflexionar el ¿qué estoy haciendo? Porque Fer, tú y yo somos Inis y Auris al mismo tiempo, como lo mencionas. Y el problema es que tú y yo hemos sido eso, con conciencia de Inis y Auris durante todo el tiempo desde que nos revelamos. Pero sin embargo, no podemos escapar de ese sistema. Estamos dentro del sistema. Claro. El escapar del sistema, y tienes que ver el último episodio de esta temporada porque vas a saber exactamente a lo que me refiero. El escape, lo pongo entre comillas y casi entre preguntas, escape, ¿no? Ese es el escape. ¡Wow! Realmente no estamos escapando de nada, sino que ahora tienes una conciencia de cuando entras a una fábrica de Inis que todavía no tienen conciencia, y de alguna manera los estás intentando ayudar, al menos en el objetivo que para ellos es prioritario. Y a veces, Fer, cuando sales de esas compañías llenas de Inis, y no desde manera despectiva, sino porque así está diseñado, y nos metemos al auto de vuelta hacia nuestro estudio con total libertad, y de repente platicamos en las horas en el auto sobre las impresiones de lo que acabamos de vivir basados en la conciencia, se vuelven duras porque te cuestionan a ti mismo la realidad de cómo estás viviendo hoy, a pesar de que eres libre, otra vez entre comillas, libre. ¿A qué te agarras? Hoy en la mañana cuando vimos, porque lo primero que hicimos el día de hoy es viernes 21 de marzo, hoy se liberó el último episodio de esta serie, lo primero que hicimos en la mañana fue ver el último episodio. No te vamos a avisar de qué va, pero de que sí fue para nosotros. Es que nos obligó, nos hizo llorar, nos hizo arrastrarnos ideológicamente sobre los principios que teníamos. Y si de por sí enero, febrero, marzo ya habían sido meses destructivos en las bases de lo que nosotros creíamos y hacíamos, esta mañana, Fer, fue absolutamente una bomba nuclear cayendo nuevamente en los conceptos en los cuales estábamos parados. Ahora, ¿qué aprendimos de esto, no? Porque después de la transición de quizás el dolor que viene a veces con el aprendizaje, es, bueno, ¿y qué? ¿Y qué con Serini o Auri o qué postura o qué hacemos? Y creo que al final el punto está en lo que decíamos al inicio del episodio, en cómo imaginamos nuevos mundos, cómo imaginamos nuevas realidades, cómo imaginamos nuevas formas de trabajo, porque claro, creo que un punto que está realmente remarcado es que el trabajo sirve para lo que sirve. O sea, todo este romanticismo que hay de dedícate a lo que amas, siento que es parte también de la narrativa como de ama esto y genera esta relación tóxica para que puedas performar, ¿no? Pero en realidad también creo que una de las cosas que a mí me enseña todo esto es que el trabajo sirve para lo que sirve y no deberíamos encenarnos esta idea que a mí siempre me ha resultado fantasiosa de separar lo personal de lo profesional.
come on, es imposible, porque al final del día, si yo en la mañana tuve una pelea con mi pareja, por supuesto que eso me va a afectar cuando yo esté en el trabajo. Y viceversa. O cuando si estás mis en el hijos están trabajo. enfermos y, ¿sabes? O sea, no hay una forma que tú realmente te cercenes y digas, ahorita no voy a recordar Sí, nada de o lo en que el está trabajo pasando. te peleas con el jefe o no llegas a un proyecto, te lo Llegas llevas a tu casa, exacto. Entonces, al final del día creo que de poco en poco debemos dejar de estigmatizar y de tratar de que estas cosas no nos afecten, pero también creo que debemos intentar hablar más de esto, o sea, hablar de que así como hoy está este movimiento que está tratando de desmitificar y desromantizar la maternidad, que me parece brutal, y que hay cada vez más madres valientes diciendo, la neta está bien cabrón ser madre, y la neta a veces me arrepiento, y la neta a veces está horrible. Y me gusta que se exprese. Creo que también lo mismo pasa con el trabajo. O sea, también debemos hablar de, la neta está bien culero trabajar. El otro día yo veía una historia en TikTok que decía que ¿cuál es tu trabajo soñado? Y la respuesta que decía es, camán, ¿quién sueña con trabajar? Sí, claro. ¿No? Y es claro, o sea, siendo honestos, si tuviéramos la opción, no, o sea, no es como está en tu top 10 de cosas favoritas. Lo está si construiste una narrativa alrededor de eso, por supuesto. Pero que si te vas a tus entrañas, por supuesto que antes de trabajar quisieras hacer otras cosas. Pero claro, para hacer esas otras cosas necesitas trabajar. Entonces, por eso, a eso me refiero, que esto me enseña del trabajo sirve para lo que sirve. Y a veces vas a tener la fortuna de hacer las cosas que amas. Qué bien. Pero a veces no. Y no está mal. Siento que tenemos culpa de, pero ¿por qué no amo estar aquí contando números todo el día? Pues porque al igual no está tan chido, güey. Pero creo que si aceptamos que eso es como sirve para lo que sirve y entregamos lo que se tiene que entregar y hacemos lo que se tiene que hacer, pero no hacemos de eso nuestra construcción única de vida, sino una parte de la vida, creo que eso también nos va a ayudar a tener una mejor estabilidad en todos aspectos, mental, física, etc. Y cuando nos preguntábamos, Fer, cuando terminó la serie y ya pasó el ciclón de todas las dudas sobre lo que hacíamos, quiénes éramos, etcétera, te mira a los ojos y te decía, ¿estas son las preguntas que se hace la gente después de una serie? ¿O solo cambian de canal y ven la siguiente serie? O sea, recuerdo cuando vi The Truman Show hace bastantes años, y cuando termina la película de Truman Show, justo toda la gente que estaba viendo The Truman Show y estaban ya vibrando y festejando con él cuando él se despide, abre la puerta y se sale del estudio. La gente, cuando ya se va a negros o a colores de que se acabó la transmisión, la gente solo brinca al siguiente show, ¿no? Y no tiene estos momentos para decir, a ver, stop, ¿qué aprendí de esto? ¿Por qué vi esto? ¿Por qué estaba viendo The Truman Show? Cada serie que estás consumiendo, y es un concepto que rescato y que, Fer, no nos vamos a cansar de decir desde que lo pusiste, el que tengas control de tu atención, de lo que consumes, lo que escuchas, los que ves. Es más, ¿por qué escuchas este podcast? Cada episodio te detienes a pensar si esto te está haciendo bien o mal. ¿Qué aprendiste de esto? ¿Qué cosa puedes tú en tu pequeño mundo o gran mundo hacer una diferencia para ti? ¿Ocurrió una gran idea aplicable para ti? Que afortunadamente igual eso permea lentamente al trabajo en el día a día o a tu capacidad de vivir en el día a día, aunque la pregunta inicial sea compleja de atender. Es valiente para todos sobrevivir siendo un nini sin hacerte preguntas, pero es más valiente todavía ser ese ini y comenzar con una pregunta que va a ser incómoda. Y la pregunta final de todo esto sería, en ese mundo en el que no tengo control, porque hay cosas que no tenemos control, no tienes control sobre lo que Trump está haciendo en el mundo. Tú no quieres ser presidente, voltea a tu mundo, ver alrededor. ¿Quieres ser presidente? ¿Puedes? Sí, puedes y te gusta, inténtalo, porque requerimos otra mejor idea que Trump o los líderes políticos que tenemos. Pero probablemente la respuesta es no, John, yo no quiero ser presidente. Yo no quiero ser, John, no quiero ser. Ni se me antoja, sí podría ser, pero no se me antoja. Y es, ok, pues no tengo control de eso, no puedo hacer nada. Lo que deberías preocuparte hoy con atención es las cosas que sí dependen de ti.
Y lo hablaba en el último episodio del Creador, que ya está disponible desde la semana pasada. ¿Cuál es esa zona en la que sí tienes control, en la que sí depende todo de ti, en la que sí puedes hacer una diferencia real, no imaginaria ni un deseo, y que además depende de esa atención que pones? ¿Cuántas series, cuántos contenidos más, cuántos videos cortos de TikTok vas a seguir desperdiciando de los minutos que tienes de vida para no darle prioridad a las cosas que sí te conectan, como Ori? Y entonces te vas a dar cuenta que hay una integralidad. Esta promesa de la serie de la integralidad, de decirle a Ini, oye Ini, va a haber un íntegro entre tú y yo. Ese eres tú, querido podescuchar. Tú eres ese íntegro. El tiempo que te quede de vida, no sé si tienes hoy 20 años o tienes 50 y tantos, no tengo idea, yo tengo 43. El tiempo que te quede de vida vas a seguir viviéndolo bajo esta dinámica, porque creo que no va a cambiar si tú no quieres que cambie en tu mundo de toma de decisiones. Y eso es lo que te deja este tipo de series. Más allá de que, la mejor serie de Apple TV. ¿Sabías que Apple TV está perdiendo millones de dólares? Que a quién importa. Ya la viste, ya la vas a ver. Cada serie que has visto, al final se trata en qué aprendiste y qué pudiste aplicar de ese tiempo que invertiste. Y que también creo que parte de esta integralidad, y que no se confunda el mensaje que queremos transmitir, o sea, también parte de esta integralidad son los momentos de ocio. O sea, también seguramente todos tenemos esa película que vemos solo porque nos hace reír, porque es divertida, porque es nuestro lugar seguro, y cuando te sientes triste te la pones y te comes lo que sea que te comas, un helado, una paleta o lo que sea, y está bien, porque es parte de la integralidad. Lo que queremos rescatar aquí es que estamos en un mundo con tantos estímulos y tantas historias ocurriendo al mismo tiempo, que entonces lo mejor sería todas esas opciones de contenido y de lo que podemos consumir, pues quedarnos con lo mejor. Al final del día, creo que eso es como el proceso, es emular nuestro proceso digestivo, que es lo que hace a tu organismo. O sea, tú le metes lo que quieras a tu organismo y tu organismo hace todo lo posible por quedarse con lo mejor, con los nutrientes, con las cosas que le sirven. Creo que eso deberíamos aprenderlo para nuestra vida general, ¿no? Es decir, sí, tengo mis papitas donde me pongo a ver chistes, me pongo a ver cosas que me hacen reír y está perfecto, pero también soy consciente de cuando veo algo y trato de hacerme preguntas. Creo que aquí la clave es eso. O sea, para mí lo que separa a un Auti de un Ini, y que de hecho en la serie se ve muy claro cómo el Ini va increciendo, es en la cantidad de preguntas que se hace. Porque en el momento inicial de la serie, los Inis no se hacen preguntas, solo obedecen a todas las órdenes. Es hasta que uno de ellos comienza así de, oigan, ¿no está esto como medio raro? Es cuando comienza a despertar su Auti, se puede decir. Entonces, para mí la clave es justo esta, es ¿qué clase de preguntas te estás haciendo? ¿Las mismas de siempre? ¿No las has resuelto? ¿Sí las has resuelto? ¿Son otras preguntas? ¿Son nuevas preguntas? Y creo que ahí puedes comenzar a jalar un hilo en el que encuentres algo que sea mejor para ti. No lo que sea mejor para los demás o lo que nosotros como creadores del podcast digamos que es lo mejor, porque cada uno de nosotros tenemos una percepción del mundo distinta. Lo que sea mejor para ti. Y que creo que al final lo que la serie nos invita, o al menos así yo tomé esta reflexión, es que las experiencias que vivas sean experiencias significativas para ti. Quiero construir mi comentario final a base de esta última frase, Fer. Cuando era muy joven y estaba todavía en secundaria o prepa tal vez, era prepa, alguien me decía, no te tomes la vida tan en serio, carnal. Y yo lo miraba y decía, ¿quién me lo dice? Porque soy esa persona, me estoy abriendo, este podcast no hay una máscara encima, este soy yo. Y cuando me decía, cuando veía que me lo decía alguien que era un drogadicto, pero que estaba yendo a la escuela y que no era tan en serio, carnal, decía, no, está equivocado, yo no quiero ser él. Hoy, casi 20 años después de ese momento, poquito más de 20 años después de ese momento,
Y la recomendación de no te tomes la vida tan en serio ha regresado nuevamente a mi vida. El tema es que ya le di 360 grados toda la vuelta al concepto de no te tomes tan en serio la vida. Y si en algún momento desprecié ese comentario de ese ser humano, que no recuerdo quién fue, pero sí recuerdo que le gustaba la vida así, carnal. Estaba estudiando en la Universidad Nacional Autónoma de México, había una libertad importante. Es un contexto también donde eso puede vivir. Pero hoy, ¿qué consejo tan sabio que no pude escuchar o no pude entender? Hoy no me estoy tomando la vida tan en serio. Y por favor, si tú estás reaccionando y diciendo, no, ¿cómo puede ser? Ya estuve ahí. Sigue tu camino para encontrar la respuesta a esa frase, la que encontré yo. Es que no te tomes la vida tan en serio, porque para mí la vida significaba entender todos los contrastes, política, economía, sociedad, y entonces construir a partir de ahí, a partir de la perfección del humano, y entonces ser lo mejor posible, sacando 10, 9, siendo perfecto, esperando lo que la sociedad te pide, que exijas, que siempre seas y entregues, y de repente no hay nada. Te la tomaste tan en serio que te volviste un esclavo de esa promesa. Hoy no me estoy tomando la vida tan en serio, pero lo cambié a una cosa. Tómate tu experiencia de vida en serio. Tomarse la vida, en general, implicaba las visiones de los exteriores a tu vida. El tomarte tu experiencia de vida en serio, eres tú. Tu experiencia de vida. Eso que acaba de decir Fer. Tómatela muy en serio. Y tu experiencia de vida se trata de quién eres. Confróntate. Porque hay cosas que yo sigo haciendo mal, conceptos que necesito prenderle fuego y de las cenizas rescatar lo mejor de la idea para construir ese algo más. ¿Y sabes qué? No va a parar. Cuando este podcast llegue a sus 1000 ediciones, donde yo probablemente ya tenga 60 años, te diré, le acabo de dar otra vuelta al concepto. Y resulta que tal vez, tómatela, no te la tomes tan en serio, era todavía más sabio. No va a parar. Así que el tiempo de vida que tengas, sea corto, sea largo, privilegia tu experiencia de vida. Ahora, eso no significa que caigamos en el extremo individualista donde diga, no me importa el mundo y me voy a pasar por encima a todos mientras yo esté bien. No, es que es muy fácil confundirse en ese sentido. No, se trata de que cada cosa que hagas, por cotidiana que seas, o por inverosímil, o por que pareciera no es tan importante o no es tan valiosa, trates de hacerla una experiencia cómoda para ti, una experiencia significativa para ti. Eso no significa que te olvides que estamos en un sistema colectivo y que por supuesto cada acción que realizamos tiene un efecto colateral en la sociedad. Pero justo por eso creo que el mejorar tu experiencia hace que te compartas de una mejor manera con la sociedad. Porque si tú velas en medida de lo posible, y sabemos que es difícil por el contexto que nos fue dado, pero si tú velas en medida de lo posible tu bienestar y tu propia experiencia, vas a poderte compartir desde un mejor lugar, porque vas a estar, no voy a decir que más feliz, porque la felicidad es un tema también, pero vas a estar quizás lo suficientemente consciente como para que cada acción que realices y en esa experiencia digas, bueno, acciones mínimas como, ok, voy a dejar pasar a esta persona que quizás lleva más prisa que yo y está bien, ¿no? Entonces, creo que al final del día, y con esto cierro, es que esas microacciones que creemos como que nos suman o que va a cambiar si hago eso, a veces son las que cambian todo. O sea, cuando analizas como las grandes máquinas, un engrane puede romper una gran máquina, o sea, no importa qué tan grande sea. Creo que debemos volver a creer en nuestro poder y en nuestro poder de injerencia, en nuestro poder de agencia, en nuestra soberanía, en nuestro territorio, y que mientras trabajemos en eso, podríamos generar una mejor comunidad,
una mayor preocupación por el otro, porque paradójicamente cuando te cuidas a ti, valoras tanto lo que significa ese cuidado que difícilmente te vas a atrever a dañar a alguien más, porque sabes lo difícil que es cuidarse y mantener ese cuidado. Entonces, por eso creo que sin caer en el individualismo de ay, pues que se jodan los demás y yo voy a estar bien, no, sino en medida que tú te procures y cuides tu experiencia, insisto, vas a poderte compartir desde un mejor lugar y que, como dices tú, John, al final a mí de lo que me gusta de grabar este podcast es que a veces suelo escucharnos, no por ego, sino por aprendizaje, suelo escucharnos en los primeros episodios y somos otras personas. Y me encanta, o sea, me preocuparía que durante 300 episodios sonáramos igual, diría, güey, hay algo mal aquí. 100%. Pero ha habido una constante, Fer. Sí. La constante es que, a pesar de que vengan incendios y huracanes y disrupciones, seguimos pensando una cosa. Sí es la creatividad humana, desde el punto de vista no de solo crear como actividad industrial, sino como postura de vida. Sigue siendo nuestra bandera más importante, la respuesta final. Te amo creativamente y vivo una experiencia creativa y trato de que esa creatividad que emana en mí se comparta en las personas que quieran ese pedacito de mí. Y creo que cuando vas en la calle compartiendo eso, y esta semana tuvimos estos duelos creativos de cuánto necesito compartirme porque me está costando trabajo, ¿no? Y decimos, hazlo con amor. ¿Esto es lo que amamos compartir? Ya está. Creo que cada uno de nosotros necesita ser su propio juez, su propio analítico, su propio... verse a sí mismo en el espejo. Es el ejercicio. Y también su propio compasivo, ¿no? Porque creo que también a veces somos muy duros con nosotros mismos. Porque estás buscando la perfección del sistema, ¿no? Claro. Entonces creo que también es nuestro propio apapachador, sí. Nuestro propio aliciente, nuestro propio amor, sí. ¿no? Creo que a veces nos juzgamos tanto de no estoy cumpliendo, no estoy haciendo, no estoy llegando, no estoy viajando, no estoy... ¿Qué sí estás haciendo? Exacto. Y ojo, hay gente que en este momento está escuchando, es como check, yo todo eso soy. El siguiente nivel de esa autocrítica ahora es el mundo exterior. Hay personas formidables reunidas de personas que lo están apagando. Claro, rodeadas de personas. Uh-huh. Entonces también hay una vez que tú trabajas tu interior y que te das cuenta de quién eres, la segunda es tu círculo inmediato de personas. ¿Están vibrando como tú? Y ese tema de vibrar, claramente no estoy hablando solo de vibrar en el sentido mágico, sino ¿puedes ayudarlas? ¿Se están dejando ayudar? Pues si no, y la respuesta también es no, pues goodbye. Y comienzas a reunirte de un nuevo círculo que sí esté preparado para una persona como tú. Sí, que creo que también eso es un paso difícil y que en la serie lo muestran cuando los diferentes personajes tratan de resolver distintos problemas con distintas personas que les hacen sentir que lo que hacen no es suficiente, ¿no? Sí, yo creo que al final del día es ponérnosla fácil, en el buen sentido de la palabra. O sea, mira, ya la realidad es lo suficientemente cruda y dura y fuerte, como trata de hacértelo fácil y trata de hacérselo fácil a los demás. Porque todos estamos, por más que performemos y pareciera que le estamos pasando bomba todo el tiempo, pues todos tenemos nuestros propios dilemas, nuestras propias complicaciones y cada uno estamos tratando de resolverla. Y creo que la empatía nace de ahí. No necesariamente de tratarte de poner en el lugar del otro, porque a veces creo que es difícil, porque si ni tú te entiendes. Para mí la empatía es reconocer en ti lo difícil que es vivir esta experiencia y entonces tratar de hacérsela más fácil a los demás. Si este podcast te ha gustado, recomiéndanos, déjanos un like, un comentario o suscríbete a Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. John, y siguiendo con este flujo
de enlazarte, rodearte de personas, no solo yo diría que vibran en la misma frecuencia que tú, sino que además te impulsan y te inspiran y son personas que te mueven, ¿no? Que te mueven de tu lugar y que te provocan. Y en esa provocación también hay crítica bien deliciosa. Sí, exacto. Pues bueno, en ese tenor conocimos a Isabel Roig y a Eugenia Martí cuando estaban celebrando justo sus 50 años como el Barcelona Centro de Diseño. Y ahora tuvimos la fortuna otra vez de estar con ellas, o al menos físicamente vivir al mismo tiempo este episodio de cambio de nombre, de cambio de branding, una nueva etapa en la que se transforman en la Barcelona Creativity and Design Foundation. Y es inevitable no querer platicar con ellas. Hemos platicado muchísimo y tuvimos la fortuna que en una de esas conversaciones nos dejaran grabar y compartir con ustedes esta fantástica conversación que giró alrededor de muchos temas, pero creo que la más importante es qué significa un cambio como este en una institución, una fundación que ha hecho una labor importantísima en Barcelona, no solo a nivel de diseño, sino de industria, de potenciar la marca Barcelona, de lo que significa esa ciudad. Y bueno, por supuesto que también hablamos de creatividad, del concepto del rebranding y de qué sigue en esta exploración nueva en donde han agregado o decidido agregar la creatividad como elemento esencial, cosa que por supuesto nos entusiasma, no solo porque este podcast se llama Creative Talks, sino porque, como decías hace un momento, John, estamos de acuerdo y en sintonía que en la creatividad se hallan muchas de las respuestas que estamos buscando. Las dejamos con este par, disfrútenlas. El Barcelona Centro de Diseño nació en 1973 con unas necesidades que en aquel momento las empresas de España, pero de Cataluña, tenían, ¿no? Era un momento histórico, muy especial, donde la promoción internacional no existía, España estaba cerrada absolutamente, entonces nació este centro de promoción de diseño básicamente para poner en contacto empresas con diseñadores y para empezar a salir fuera promoviendo el diseño español, el diseño de Cataluña. Pero bueno, se cierra esa etapa porque estamos en un momento donde, bueno, creemos que hemos de dar un paso más allá y reinventar el BCD y pensar los próximos 50 años qué íbamos a hacer. Entonces hacemos un plan estratégico y una de las cosas que, bueno, hay dos grandes puntos, ¿no? Uno es la creatividad, que lo que queremos es que el diseño ha evolucionado muchísimo. Era una disciplina muy joven en los años 70 a lo mejor, pero ahora diseño ya está en otro nivel, pero tiene tantas intersecciones con otras disciplinas que al final lo que también nos apetece es ir más hacia la creatividad. La creatividad empresarial, es decir, nosotros siempre hemos sido una organización con una orientación claramente empresarial, siempre hablando de la industria, de las empresas, entendiendo empresas por la pequeña agencia con 2 diseñadores, evidentemente es una empresa que tiene que pagar las nóminas de sus 2, 3 diseñadores y que su producto son servicios, ¿no? Pero siempre hemos tenido más esa orientación empresarial que cultural o artística. Con lo cual hablamos de una creatividad muy empresarial y nos abrimos a la creatividad porque hacemos cosas con otras disciplinas, no solo con diseño, hacemos cosas con gastronomía, nos apetece hacer cosas con el sector de la música, con el sector de los videojuegos, es decir, hay muchas intersecciones y una multidisciplinariedad que cada vez es como más interesante también para las empresas y para los públicos, ¿no? Entonces abrazamos más esta creatividad, esta economía creativa, que es un término también otra vez como muy nuevo, ¿no? Muy reciente, es de los años 2000, que se empieza a hablar de la economía creativa, ¿no? De esta economía entre lo tangible y lo intangible, y creemos que bueno, pues, Barcelona tiene muchos puntos para convertirse en una gran referencia de esta economía creativa, de esta creatividad, porque tenemos muchos ingredientes para sumar a esta ensalada, ¿no? Por tanto, queremos reforzar no olvidamos el diseño, por eso es Creativity and Design Foundation, pero sobre todo Creativity. Y luego otro punto importante es reforzar esa foundation, porque mucha gente todavía quizá no sabía o no se había enterado, ¿no? ¿Qué somos?
a veces es difícil de comunicar que eres una fundación privada sin ánimo de lucro. Entonces dijimos, bueno, pues ya que cambiamos, vamos a ponerle Foundation para que la gente sepa que somos, como antes os he comentado, pues la Dutch Design Foundation, ¿no? Pues somos una fundación. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que lo que nosotros hacemos es por el bien de esta comunidad, de este ecosistema. No tenemos unos accionistas detrás, punto, ya está. Y ese es el reto para los próximos 50 años, evolucionar lo que era un centro de diseño en una fundación potente, una Barcelona Creativity and Design Foundation, y hacer colaboraciones, relaciones, intersecciones con el mundo global. Por eso, encantados de conectar con gente tan fantástica como Blackbot. Ostras, Barcelona tiene una creatividad inmensa, una arquitectura brutal, o sea, hay una tradición artística, arquitectónica. Barcelona es un punto de referencia. Entonces, esa proyección internacional siempre ha sido parte de nuestro ADN, brutalmente. Entonces, ahora lo que nos interesa son estas conexiones globales. O sea, siempre hemos estado conectados globalmente con otras entidades similares a nosotros, y también con otras, por ejemplo, con festivales de diseño. Tenemos la Barcelona Design Week, que hace 20 años que creamos. Estamos conectados con festivales de diseño de todo el mundo y estamos conectados con entidades similares a la nuestra de todo el mundo. Siempre nos ha encantado conocer gente de fuera, hacer conexiones, porque creemos que es la riqueza. Es decir, nuestra base es potenciar Barcelona, evidentemente, pero Barcelona conectada con todo el mundo, y ese es el interés. A ver, yo empecé de casi 18 años y siempre ha sido así, simplemente que ahora este cambio, esta transformación, esta reinvención, o sea, es simplemente comunicarlo, algo que ya venimos haciendo desde hace años. Es decir, el mundo cambia, el mundo que conocemos está cambiando, ya lo que fue ya no es. Entonces, evidentemente, todo el mundo tiene que evolucionar y es lo que estamos haciendo. Es decir, hacemos lo que ya hacíamos, pero simplemente le ponemos forma, le ponemos un nombre. Pero ahora Isabel comentaba el tema de estas conexiones, ¿no? Ya lo hacíamos, o tocar sectores como astronomía, ya lo hacíamos. Sí. Simplemente que como naming hablábamos solo de diseño, pero se nos quedaba siempre corto. De hecho, siempre desde fuera a veces no se entendía, ¿no? Pero ¿por qué ahora BCD hace temas de gastronomía? En cambio ahora el hecho de cambiar el nombre, cambiar la denominación y poner Barcelona Creativity and Design Foundation, ya se entiende mucho más, ¿no? O sea, es un cajón mucho más amplio que permite desde fuera hacer más inteligible este discurso, ¿no? O sea, tocamos diseño, obviamente, pero tocamos también gastronomía, tocamos audiovisuales, turismo o lo que sea. Cualquier disciplina, cualquier sector es susceptible de aplicar creatividad. Y la economía creativa hay muchísimos Ahí sectores. está. Exacto, eso es lo que nos interesa, que la creatividad se aplique a todos los sectores económicos y, bueno, por eso el diseño se nos queda un poquito corto, exacto. Sí. Uno de los secretos por lo cual llevamos 52 años vivos es por una reinvención constante a la fuerza, evidentemente a veces, ¿no? Pero claro, cuando eres una fundación sin ánimo de lucro que promueve el diseño, o sea, necesitas una reinvención constante. Pero aparte, yo también creo que el hecho de que, a ver, cambiamos el tema, cambiamos la denominación al inglés, perfecto. Como siempre habrán opiniones a favor y en contra. Aquí. Y cualquier opinión es respetable. Pero también, como muy bien comentaba Isabel, te permite ampliar tu alcance. Es decir, somos una comunidad global que abraza cualquier cultura, cualquier perspectiva. Al final es un tema que te amplía el horizonte, ¿no? el hecho de hacerlo en inglés. Pues que no olvidemos, o sea, en el nombre figura el nombre de Barcelona. Siempre. Con lo cual, Barcelona, tenemos la fortuna de que es una ciudad conocida mundialmente. Claro. Con lo cual ya no perdemos este referente. Y otro añadido, el hecho de cambiar el nombre al inglés no te hace perder tu pasión o tu identidad de decir, no, soy Barcelona, me siento orgullosa de ser de aquí, soy catalana. No. O sea, creo que pueden convivir. Exacto. Pueden convivir ambas cosas. Es comunicar al mundo la potencia de Barcelona. Siempre ha sido uno de nuestros grandes objetivos, ¿no? También. Y de hecho, todas las marcas, o sea, exacto, tenemos en el naming Barcelona, pero es que de nuestras principales actividades, la Barcelona Design Week, como lógicamente todos los Design Weeks y festivales del mundo tienen el nombre de la ciudad o del país, ¿no? Pues la Design Week México, la Querétaro Design Week, la Dutch Design Week, aquí sí que utilizan más el país, pero siempre pones como una denominación de origen, ¿no? En esos festivales, con lo cual también tiene el nombre Barcelona. Y el otro gran proyecto, que es el Inspired in Barcelona, que es una marca que utilizamos para la proyección internacional y para hacer cosas también, pues
que no es Designed, es Inspired en Barcelona. Cualquier proyecto, bueno, es inspirador, ¿no? O sea, los podcasts que ahora hemos lanzado son conversaciones con gente inspiradora, ¿no? Por supuesto que también les preguntamos, Fer, ¿qué estaba pasando en la intersección entre creatividad humana e inteligencia artificial? Así que las pusimos a debatir entre ellas. Sí que es verdad que ya llevamos un tiempo que hemos visto que esto es algo que, bueno, no sé si es una amenaza, es una oportunidad o es un mix de ambas, ¿no? Pero ya hace un par de años que este tema nos ocupa y nos preocupa. Han salido informaciones de que la inteligencia artificial se cargaría millones de puestos de trabajo de los creativos. Pero, a ver, esa también quizás es una visión demasiado alarmista y lo que hemos intentado hacer es decir, bueno, vamos a ver esto de qué va realmente. Y por eso, desde hace un tiempo, hemos empezado a hacer actividades en relación a la inteligencia artificial y la creatividad para nuestros creativos, nuestras empresas, a ver qué hay. O sea, a mí, ¿qué me gustaría? Me gustaría que la inteligencia artificial fuera un aliado para la creatividad, para mejorar en nuestro sector. Fuera de ahí, claro, ahora tienes muchas discusiones con gente que te dice, no, es que esto es fatal, o sea, es que se lo va a cargar todo. Es que, Yo aquí discrepo, por esto. Bueno, o sea, la opinión de los diseñadores, es decir, yo creo que ¿por qué BCD, por qué la Barcelona Creative Design Foundation, disculpad? La BCD Foundation, la BCD Foundation. Yo creo que, o sea, ¿por qué estamos haciendo ahora o estamos incidiendo en temas de IA? Es que no hacerlo creo que sería un error. Claro, por eso o sea, al final el mundo va hacia aquí, te guste o no, no puedes darle la espalda. Claro. El mundo evoluciona, al igual que en su momento con la revolución industrial aparecieron las máquinas y la gente se adaptó. Esta transformación, esta adaptación implica un proceso y una disrupción, un conflicto, pero bueno, al final toda la humanidad se acaba adaptando. Entonces, darle la espalda sería un error, con lo cual, señores, el mundo va hacia aquí. Nos hemos metido de lleno. Nos hemos de transformar y reinventar. ¿Cómo? Sí. Pues nadie tiene la bolita mágica para decir, es que no. Bueno, vamos ahí, vamos andando. Siempre, pero sin pausa. Entonces, bueno, estamos explorando, estamos viendo realmente cómo nos va a cambiar nuestro día a día, cómo va a afectar al sector de la creatividad, porque va a afectar, seguro, está afectando. En cuanto a lo que hacíamos hasta ahora, ¿se va a continuar haciendo? No lo sé. Lo que está claro es que va a ser diferente. Sí. Pero hay gente pesimista y gente optimista, sí. Veo. Entonces, bueno, porque yo creo que los pesimistas es a veces por ignorancia también. Es decir, vale, pesimistas, ¿te has preocupado de...? Bueno, pues antes de... A ver, obviamente, cuando hay algo nuevo, genera decir, ostras, pánico, yo era primera. Pero al final es, bueno, probar, escucha, mira, observa, tantea, ves avanzando poquito a poco. Bueno, y a partir de aquí implicará un cambio, una evolución, pero... Lo que sí que es verdad es que quizás el cambio tecnológico más bestia que hemos visto, es decir, la introducción de Internet fue muy bestia y también pasó un poco lo mismo, ¿no? De cuánta gente, pues ahora ya vamos a perder el trabajo, ¿no? Pues no. Pero sí que realmente es muy bestia este cambio. Pero yo creo que no sabemos qué va a pasar. Sí que es verdad que hemos de, como dice Jane, ¿no? O sea, nos teníamos que poner aquí para ver un poco cómo esto va a afectar, cómo puede mejorar, cómo puede ser un aliado de la creatividad. Y en otros sectores, hombre, yo veo que están pasando cosas muy interesantes con inteligencia artificial y también seguramente están pasando cosas que nos preocupan. Bueno, pues cada cual se tendrá que ocupar de regular, de hacer las cosas para que esto no sea una amenaza, ¿no? Yo creo que al final se trata también de darle el protagonismo justo, o el papel, o sea, si esto es una película, al final es darle el papel que le corresponde. Sí. No el papel protagonista, sino decir, bueno, tú tienes un papel secundario, un papel, bueno, secundario. Sí. Entonces, a partir de aquí, ¿que es importante? Sí, pero creo que también es una herramienta, y dos, o sea, que va a potenciar la capacidad humana y nuestra función. Creo que justamente lo importante de esto es que va a potenciar también el tema de la humanidad, es decir, en un mundo donde las tareas que no aportan valor se pueden automatizar, ¿dónde está mi valor? Pues está justamente en esta capacidad de pensamiento crítico, de poder razonar, de poder pensar. Y esto una máquina, por muy programada, o sea, por mucho que programes algoritmos, lo parametrices, es que esto no se puede reemplazar. Esa genuinidad. Pero ahí está el debate. Hay gente que dice que sí. Hay gente que dice que al final acabará
tomando decisiones y acabará haciendo previsiones y proyecciones, que eso solo puede hacer la mente humana. Pero es una herramienta. Te Sí, pongo un ejemplo muy tonto. Y yo no soy negativa en este sentido, pero sí que es verdad que hay que saber todo lo que está pasando, Tal ¿no? cual. Realmente, o sea, para mí, totalmente de acuerdo con lo que dices tú, tiene que ser una herramienta donde o sea, la inteligencia humana es la que prevalece y la creatividad humana no se puede sustituir, y que además, en el fondo, lo que es una gran acumuladora de información pero claro, si esa información no existe, o sea, el pensamiento creativo, eso es lo que es difícil de sustituir, esperemos. Yo no soy para nada negativa, pero sí que estoy hablando con gente que es negativa. Hay riesgos. A ver, hay sesgos, obviamente que hay sesgos, y esto no sé si se va a solventar o no hasta cierto punto, porque esto es, bueno, al final la IA se alimenta de información que tú le das, históricos. Claro, exacto. Entonces aquí hay unos sesgos que difícilmente se van a poder solventar. Hasta aquí. Total. Obviamente hay gente que dice, bueno, es que mi trabajo, bueno, te has preocupado de reinventarte, de hacer un upskilling, de decir, ostras, es una herramienta que me puede ayudar a automatizar cosas y que me permitirá ganar tiempo para hacer otras, para ser más creativo, para pensar, Ejemplo tonto. Yendo al tema de la autenticidad, ¿no? Del tema de comparar dónde está el humano y dónde está la máquina. La gente cuando escribe, o sea, si tú realmente estás acostumbrado a escribir, tú identificas muy bien lo que está hecho con un texto, con ella, por muy bien que el problema esté formulado, que cuando lo ha hecho una persona. Y esto se ve, bueno, quizás soy yo, pero se percibe muy fácilmente. O sea, se ve, le falta alma, le falta esa genuinidad de decir, ostras, aquí hay una persona, no hay una máquina. Obviamente que te puedes inspirar, puedes dialogar con tu IA y, oye, ¿cómo lo harías esto? Tal y cual, te puede inspirar, te puede dar pistas, pero después el copy final lo hace la persona, y ahí es donde se ve que hay ese alma, ¿no? Claro, pero... Y esto es extrapolable a cualquier cosa. Pero esa es tu actitud. El peligro es la actitud de otras que se quedan ahí con ese texto, a lo mejor, ¿no? Entonces ahí es donde, todo es válido, pero al final el usuario decide. Sí, tiene que decidir, claro. Y finalmente, con esa exploración de IA, están creando un proyecto que se llama AI and Creativity Festival, en el cual también seremos parte, y evidentemente esto va a ocurrir entre el 25 de marzo y el 24 de abril, con muchas actividades que son físicas en Barcelona, pero hay algunas que son online, donde vamos a participar nosotros. Así que les pedimos que nos contaran todo. Bueno, pues esto, como decíamos, que ya hemos empezado haciendo unas residencias que nos han funcionado muy bien sobre inteligencia artificial y creatividad, precisamente por este interés, ¿no? Por este hype, es que es un hype, sí. Bueno, pues con una empresa de nuestro clúster, con Helvética Digital, con Germán León, teníamos programados también nuevas actividades, unos workshops, ahora para el mes de marzo también, y al final dijimos, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer estos workshops, vamos a hacer una jornada también de todo un día para ver realmente, para poner en valor esta inteligencia artificial en el mundo de la creatividad. Vamos a escuchar otras voces también para ver si realmente esto es lo que queremos, ¿no? Queremos potenciar esa alianza, ¿no? Y al final dijimos, bueno, pues lo vamos a convertir en un festival. Es un poco piloto, nos hemos tirado un poco a la piscina porque hacemos el primer festival de inteligencia artificial y creatividad en Barcelona. Pero festival porque juntamos estos workshops que ya teníamos programados, que son 4 workshops. Habrá otras actividades paralelas, habrá conexiones online con otra gente interesante, habrá actividades en escuelas, en algunas agencias, y luego cerraremos con una jornada de un día entero, muy empresarial, que es el 24 de abril, ¿no? Entonces le hemos puesto un poco este lazo de festival, porque eran varias actividades y dijimos, bueno, pues le ponemos un festival. Está muy dirigido a creativos y a empresarios, a ejecutivos y a empresas, ¿no? Porque sí que es verdad que inteligencia artificial y creatividad, ahora somos muchos que estamos trabajando en esa línea, ¿no? Por ejemplo, el Sonar +D ha lanzado que este año una de sus líneas es inteligencia artificial y creatividad. Aunque ellos lo exploran más desde el punto de vista de la creación artística, ¿no? Que es lo que decíamos antes. O sea, ellos
Además, en el sector de la música, pues bueno, ¿cuál es ese aliado, esa inteligencia artificial que te permite hacer en el sector de la música, ¿no? Y esa creación artística, cómo la podemos potenciar o mejorar. Entonces, son armas de EVA por ahí. Nosotros vamos más por esa alianza en el mundo empresarial, ¿no? De hecho, en los workshops se habla de liderazgo, Sí. se habla de gobernanza, de marketing, de liderazgo. Sí, gobernanza, sí, marketing sí. y no recuerdo la cuarta, pero bueno, al final es un tema de este alcance más empresarial, ¿no? Sí, sí. Más, De que también que el público sea también dirigido a creativos y ejecutivos. Sí, es decir, sí. tú en tu empresa, seas de banca, seas de salud, bueno, ¿cómo te va a Cualquier afectar? sector, sí, porque tenemos ponentes de diferentes sectores y bueno, los workshops son más para el ecosistema local, porque son 2 días y son... Claro. Pero la jornada, nuestra ambición es intentar que venga también gente de fuera, que siempre es apetecible venir a Barcelona un par de días. Y bueno, es un piloto que empezamos este año y tenemos muchas ganas y si funciona, pues seguramente lo repetiremos, ¿no? O sea, bueno, así empezamos hace 20 años con la Barcelona Design Week, que todo el mundo me decía, estás loca, una semana de actividades en Barcelona y nada más no tenemos presupuesto, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues empezamos con 4 actividades de 5 días y ahora, pues bueno, este año vamos a celebrar la 20 edición y muchísimas actividades, más de 140 actividades, un montón de gente, un montón de sedes asociadas que se suman, empresas... el Underground, que es una nueva exposición, feria ecléctica, colectiva. Bueno, o sea, ¿por qué no? Entonces, Al final hay que probar. O sea, que no te llamen loco, pensar en grande. Exacto. Pensamos en grande y con Jenny Pues si la idea es clara, si el objetivo final es claro, si hay un propósito y una intencionalidad, Sí. vea por ello. Y al final... Problemas siempre van a haber por el camino, pero al final Oye, es que no te llamen loco, ¿no? Ensayo y error, tú. Lo probamos, piloto. ¿Funciona? Perfecto. ¿No funciona? Pues a otra cosa, no pasa nada, ¿no? Pero a esto nos referimos con que está ocurriendo en todas partes del mundo una pregunta importante sobre quiénes somos ahora como humanidad, qué significa ser humano, y en muchas de esas respuestas la palabra o concepto a explorar es la creatividad. Y me emociona mucho cómo ver a Barcelona no solamente como un destino, me emociona ver la frase inspirado en, no hecho en, que desde el punto de vista conceptual, hecho en funciona más como un pensamiento industrial, de fábrica. De maquila. De maquila, y es como de, sí, claro, hecho en China, pero ¿dónde fue creado, no? Por ejemplo, inspirado en Barcelona, imagínate, claro, es una inspiración entre Barcelona, Oaxaca, ¿sabes? Imagínate estos mashups ideológicos y de inspiración que puede ocurrir cuando tienes un mundo conectado y global que está viajando y respetando cada localidad y poniéndola toda esa fuerza artística y creativa en un proyecto que resuelve algo. Me emociona estas exploraciones y me emociona ver cómo hay otros lados del mundo que están empezando a hacer este switch, empezando a hacerse estas preguntas. Y Fer, sin duda, el haber estado tanto tiempo en esa ciudad y estar rodeado de seres humanos como este par, nos deja sentir que a pesar de todos los problemas que el mundo tiene y este conflicto de Inis y Auris que sin duda la serie Severance nos pone, hay una esperanza fantástica en este espectro de la creatividad humana. Suscríbete ahora a la versión extendida de Creative Talks Podcast. disponible en exclusiva a través de Patreon, y recibe contenidos adicionales como el podcast del creador, Magazine Review, Bookshake, Traficante de Ideas y ofertas exclusivas de Black School y Blackbot. Estos son los beneficios exclusivos de ser Patreon. Suscríbete ya. Creative Talks Podcast. Pues con todas estas emociones vertiginosas llegamos al final de este episodio. Ya les iremos contando de poco en poco en cada episodio, o al menos lo intentaremos transmitir todos los aprendizajes que tuvimos, porque nosotros mismos estamos digiriéndolos. Pero gracias por estar acá, como siempre. Las personas ya están comentando. Me dio mucha risa porque el episodio pasado alguien comentó como de... estoy escuchando el playlist ahora mismo de la cercenadura. Mientras trabajaba, claro. Ajá. Y gracias por eso. Cada que ustedes comentan nos hace muy felices. Que además deben saber algo, que este año Blackbot cumple 10 años. Entonces, por supuesto que una década es un buen momento para hacerse preguntas y para reflexionar sobre los aprendizajes. Así que
Por eso es que nos encanta que nos compartan qué sienten, qué piensan, qué les ha hecho vivir a los recién llegados y a los que nos han escuchado desde el inicio. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Que si bien el podcast no lleva 10 años propiamente, pero Blackbot sí. Y pues nos encantaría escucharles. Así. Y que además escuchamos y leemos todo. Nos encanta. Nos llena de energía y esa fuerza deliciosa que nos comparten. Fer, pues con esto llegamos al final de Creative Talks Podcast. Sigue abierto en los últimos días algo que está pasando en Black School. Sí, vamos a comenzar el 1 de abril este taller, curso de Futures Thinking que se llama Cómo pensar como un futurista, que básicamente está enfocado en cómo las personas podemos habilitar nuestra capacidad de pensamiento de futuros. Porque sí, hay una disciplina formal y personas que se dedican a estudiar el futuro, pero eso no significa que solo ellos puedan participar de la construcción del futuro. Todos podemos hacerlo, siempre y cuando tengamos las herramientas y despertemos las habilidades para hacerlo. Y justo este curso está enfocado en eso, en cómo puedo comenzar a romper mis esquemas temporales y a romper el cortoplacismo o el presentismo y dotarme de herramientas que me permitan pensar a largo plazo sin esta incertidumbre, o más bien sin este miedo que a veces nos provoca pensar en el futuro, ¿no? Porque claro, la incertidumbre siempre va a estar ahí, pero es cómo gestionamos mejor esas emociones para navegar de una mejor forma las posibilidades hacia el futuro. Así que no se lo pierdan. Y también si no están suscritos ahora al Patreon de Creative Talks junto con otros contenidos que ocurren, háganlo ahora porque la siguiente semana publicamos Magazine Review. Eso vienen buenos contenidos, bien interesantes. Gracias por todo, Fer. Yo fui John Black. Y yo, Fernanda Rocha. Nos vemos en el futuro. Gracias por escuchar. Creative Talks Podcast. El podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black, Fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó